Adelante. Sí, gracias. Bueno, hola, buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de valoración preparatoria en enfermedades reumatológicas. Soy Andrea Laguna, residente de tercer año de geriatría. Bueno, el contenido de esta charla es conocer la importancia de la valoración preparatoria en el paciente con enfermedad reumatológica, los pasos que se realizan en la valoración médica, los estudios de imagen y laboratorio que se solicitan, conocer los problemas específicos del paciente con enfermedad reumatológica. Tengo un breve resumen y vamos a realizar un pequeño caso clínico. Bueno, la importancia de realizar esta valoración es que, pues, como sabemos, las enfermedades reumatológicas son altamente prevalentes, afecta aproximadamente 7 millones de personas en Norteamérica. Y bueno, pues estas enfermedades tienen una afección tanto al sistema musculoesquelético, tienen un involucro sistémico y limitación de la calidad de vida. Los pacientes que son portadores de estas enfermedades cursan con un alto riesgo de desarrollo en caso de que tengan alguna cirugía, de tener infecciones postquirúrgicas. Y se sabe que el 25% de los pacientes portadores de artritis reumatoide será sometido a una cirugía en los primeros 20 años del curso de su enfermedad. Y bueno, como les comentaba, las principales complicaciones son infecciones de sitio quirúrgico. En el caso de los pacientes con enfermedad reumatológica, se tiene documentado que tienen mayor riesgo de 2 a 7 veces de mortalidad en el caso de que sean sometidos a alguna cirugía, tanto electiva como de urgencia, comparado con la población general. Es por eso que debemos de realizar la valoración de factores de riesgos que podrían empeorar los resultados. Y bueno, pues poder realizar algunas modificaciones en caso de identificar estos riesgos, como es, bueno, el caso de tabaquismo, en el caso de las mujeres el uso de anticonceptivos orales, el adecuado control de la presión arterial, control de lípidos, y bueno, pues debemos de valorar el tratamiento farmacológico actual que tengan los pacientes, y también el riesgo tromboembólico como riesgo de sangrado que puedan presentar durante la cirugía o posterior. Dentro de las consideraciones preparatorias, pues siempre debemos de empezar cuando vamos a evaluar al paciente con la edad del mismo, el tiempo de evolución de la enfermedad, conocer el estado funcional actual, su involucro articular y manifestaciones sistémicas, el uso de medicamentos tanto actuales como previos, complicaciones asociadas a eventos quirúrgicos previos y sus comorbilidades. En el examen físico debemos de evaluar la postura, la fuerza, la marcha, la movilidad articular y la integridad de la piel. De acuerdo a los estudios de laboratorio que podemos indicar en el paciente con enfermedad reumatológica, bueno, pues podemos empezar con una biometría hemática para identificar si estos cursan con algún grado de anemia, leucopenia o pancitopenia, perdón. Como sabemos, pues muchos de los medicamentos, por ejemplo el metrotexate, pues tiene el riesgo de generar esta afección a la médula, a la afección a las líneas de la sangre, y pues por eso podemos tener esta afección. También conocer la función renal y hepática, pues muchas veces, tanto por la afección sistémica o por el uso de los medicamentos a largo plazo, pues esta se puede ver deteriorada con mayor rapidez. Realizar un examen general de orina, ya que la mayoría de los pacientes que van a ser sometidos a una cirugía electiva, cuando realizamos un estudio de orina, pueden presentar infección de tracto urinario y no ser sintomático. También debemos de realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones y la radiografía de tórax, como veremos más adelante. Bueno, dentro de los problemas específicos del paciente con enfermedad reumatológica, el involucro de la columna cervical en pacientes con artritis reumatoide va de un 25 hasta un 86%. Esto pues puede condicionar un daño medular al realizar la intubación si no se conoce el problema. De los pacientes con artritis reumatoide, pues 80% de ellos presentan hallazgos radiográficos asociados a daño cervical, 50% de estos van a ser asintomáticos y 36% tendrá una progresión clínica. Dentro de las deformidades más comunes está la subluxación atlantoaxial
en un 65%, la migración superior del proceso odontoides en un 20% y la subluxación subaxial en un 15%. Es por eso la importancia de solicitar una radiografía tanto estática y dinámica lateral que demuestre la flexión y extensión cervical. Asimismo, al momento del interrogatorio, pues tratar de identificar síntomas neurológicos. Ya con una radiografía y los síntomas neurológicos, en caso de que estén presentes, se deberá realizar una resonancia magnética para evaluar el grado de compresión medular, como es este caso. De hecho, tenemos aquí dos procesos. Esta es una radiografía lateral dinámica. En la primera, en la de la izquierda, tenemos en extensión. Aquí se evalúa C1 y C2, en las cuales, bueno, el ángulo de amplitud está aumentado, es decir, hay mayor riesgo de compresión medular, y en la flexión se observa, bueno, no sé si lo alcancen a ver, en donde está la flecha negra hay un desplazamiento del atlas hacia atrás que pues disminuye el espacio en relación con C2. Y bueno, en el otro caso que presenta este mismo paciente, bueno, también presenta una subluxación subaxial, donde está presente pues aquí entre C5, C3 y C4. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen espondilitis anquilosante, también tienen tendencia a la fusión cervical. Principalmente es entre C5 y C7 cuando tienen este mayor riesgo. Y bueno, pues es por eso que debemos tanto valorar la movilidad en la previa como al momento de la exploración física. Otra patología que presenta el paciente principalmente con artritis reumatoide es la artritis cricoaritenoidea, con una prevalencia de un 26 hasta un 86% de los pacientes, y muchas veces sí presentan síntomas y pues no los sabemos identificar porque pues no los conocemos, ¿no? Principalmente tienen ronquera, odinofagia, dolor al hablar. Pueden tener un dolor irradiado a las orejas. Esto es pues por el involucro que tiene con el glosofaringeo y el nervio vago. Y bueno, cuando no se identifica puede generar compromiso agudo de la vía aérea durante la intubación o la extubación, que puede llegar a requerir traqueostomía. Bueno, ahora, de acuerdo a la valoración cardiovascular, en el caso de los pacientes con lupus eritematoso sistémico, tienen mayor riesgo de enfermedad coronaria a una edad más temprana. La presencia de anticuerpos antifosfolípidos va a conferir un riesgo para enfermedad valvular, así como la trombosis. Debemos identificar soplos en el paciente con síndrome antifosfolípidos para poder ser estudiado y, en caso de ser necesario, solicitar un ecocardiograma transtorácico, principalmente si este soplo es un grado 3 o si el paciente ya se encuentra sintomático. En el caso de los pacientes con artritis reumatoide y otras enfermedades articulares inflamatorias, también presentan un riesgo elevado cardiovascular, con un incremento de hasta un 50% en la mortalidad en comparación con la población general. Como sabemos, estos pacientes están en todo momento con un proceso inflamatorio sistémico, el cual contribuye a un desarrollo de la enfermedad aterosclerótica de manera acelerada. En este caso podemos utilizar la escala de riesgo cardíaco revisado, bueno, el índice de riesgo cardíaco revisado, para pues poder dar un riesgo o conocer el riesgo del paciente a eventos cardiovasculares. Como les mencionaba previamente, pues es necesario realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones, principalmente porque los pacientes pueden tener arritmias o prolongación del intervalo QT, pues esto principalmente por el uso de los fármacos, y pues con esto pues identificar obtener un pronóstico para el desarrollo de arritmias o muerte súbita durante la cirugía. Con respecto a la valoración pulmonar, pues es otra de las manifestaciones extraarticulares. Principalmente tiene afección intersticial
y también se puede inducir una lesión pulmonar por el uso prolongado de los fármacos. Las complicaciones postquirúrgicas son frecuentes y los eventos adversos en el periodo postquirúrgico son la atelectasia, la neumonía, neumonía por aspiración, falla respiratoria y una exacerbación de EPOC. La EPOC es el factor más importante asociado al paciente para complicaciones postquirúrgicas. Tiene de un 6 a un 28% de riesgo. Y como sabemos, pues puede estar presente la hipertensión arterial pulmonar. Y bueno, esto genera un incremento de elevación de la poscarga y disminución del retorno venoso. El grado del riesgo perioperatorio va a estar influido tanto por la disfunción pulmonar, que se va a ver influenciada pues principalmente por el tipo de cirugía a realizar. Bueno, estos son como, bueno, lo que vimos previamente, pues son los principales sistemas o los temas como más importantes a estudiar en el paciente con enfermedades reumatológicas, por el grado de complejidad y pues por las complicaciones que se pueden ver. Ahora, en el caso de los fármacos, perdón, o medicamentos modificadores de la enfermedad y la terapia biológica, bueno, pues sabemos que la mayoría de los pacientes tienen uno o más medicamentos y estos pueden ser combinados, ¿no? Tanto fármaco como terapia biológica. Es por eso que, bueno, en adición al incremento de riesgo de infección que tienen los pacientes, ya sea con artritis reumatoide o lupus eritematoso sistémico, pues por la misma enfermedad, en la mayoría de los casos, pues como ya les dije, ¿no? Son tratados con agentes inmunosupresores. Entonces, bueno, en nuestra tarea al realizar la evaluación o la valoración preoperatoria, pues es tener en balance ese riesgo de infección que ya tienen por el estado de inmunosupresión y también valorar las posibles complicaciones generadas por el uso de estos medicamentos, como es el retraso de la cicatrización y también la infección del sitio quirúrgico, tomando en cuenta que si suspendemos o en qué momento vamos a suspender el medicamento, podríamos desencadenar una reactivación de la enfermedad. Entonces, pues no parece ser tan sencillo, pero bueno, para eso están las pautas que vamos a hablar más adelante. En 2017, el Colegio Americano de Reumatología y la Asociación Americana de Cirujanos para Cadera y Rodilla hicieron un consenso y se estableció que en el caso de los fármacos no se deben de suspender en ningún momento. No hay mayor riesgo de infección de sitio de la herida ni tampoco de retraso de la cicatrización. Por lo tanto, el metrexate, la leflunomida, la hidroxicloroquina o la sulfasalacina no deben de tener ningún tipo de suspensión. Aquí esto incluye a los pacientes con artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, psoriasis o alguna artritis psoriásica, lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide juvenil. En el caso de las terapias biológicas, los modificadores biológicos de la enfermedad, pues como sabemos son un grupo extenso, principalmente están los inhibidores de TNF-alfa, el abatacept, rituximab, tocilizumab e inhibidores JAK. En el caso de artritis reumatoide, se identificó que incrementa el riesgo de infección postquirúrgica en el caso de reemplazo total articular, ya sea de cadera o rodilla, hasta 2 veces, y el riesgo de infección profunda es 1.5 veces. Y en los pacientes con lupus eritematoso sistémico, las complicaciones postquirúrgicas incrementaron de 1.5 veces y el riesgo de septicemia fue de 2 veces en relación a la población general. Y bueno, estos son los fármacos que les mencionaba. En este caso, bueno, aquí solamente les presento la dosis, con qué dosis o intervalo de dosis se aplica. Por ejemplo, el abatacept, que es semanal o puede ser mensual. El rituximab, que pueden ser 2 dosis cada 2 semanas, o a partir de que se inicia, puede ser hasta cada 6 meses. En el caso del tocilizumab, puede ser semanal en caso de que sea subcutáneo o cada 4 semanas en caso de ser intravenoso. Y entonces, bueno, a partir de que conocemos el intervalo de aplicación de estos medicamentos, podemos nosotros planear o sugerir al cirujano en qué momento debe de realizar la cirugía. En el caso, por ejemplo, del tocilizumab,
que se aplica cada 4 semanas, bueno, se sugiere que se realice, bueno, en todos los medicamentos biológicos, que se aplique en cuanto termina el ciclo de aplicación. Es decir, si a este paciente le tocaba aplicarse cada 4 semanas, bueno, podemos esperarnos a una semana más y aplicarlo, o bueno, realizar la cirugía en la semana 5 y posteriormente vamos a reiniciar el tratamiento. Y bueno, esto está un poquito más clarita esta imagen, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Lo que les decía. Tenemos el ciclo de tratamiento y en qué semana se sugiere iniciar el tratamiento. Bueno, ya que se realizó la cirugía, ¿en qué momento vamos a reiniciar la terapia biológica? Bueno, una vez que la herida quirúrgica muestre datos de cicatrización, típicamente es a los 14 días. Y en caso de cirugías mayores, su interrupción está indicada por al menos 2 vidas medias del tratamiento biológico. Y bueno, también podemos iniciar el tratamiento cuando se tenga ya evidencia de que no hay una infección asociada a la cirugía o simplemente el paciente pues no haya presentado algún tipo de infección agregada. En el caso de los antiinflamatorios no esteroideos y el ácido acetilsalicílico, bueno, como sabemos, estos son coadyuvantes de tratamiento en los pacientes con enfermedades reumatológicas como artritis reumatoide. Y bueno, debido a la inhibición del tromboxano A2 en la agregación plaquetaria, hay un mayor riesgo de sangrado quirúrgico. Por lo tanto, se deben de suspender de 4 a 5 vidas medias antes de la cirugía, es decir, en promedio unos 5 días antes. Específicamente en el caso del piroxicam, que tiene una vida media de aproximadamente 150 horas, se debe de suspender más o menos unos 10 días antes. Y en el caso del ácido acetilsalicílico, como sabemos, pues tiene una unión irreversible a la ciclooxigenasa, por lo que tenemos que esperar por lo menos un periodo de 10 días para que se formen nuevas plaquetas y no tengamos ese riesgo de sangrado agregado. Ahora bien, con la terapia de los glucocorticoides, bueno, pues los pacientes en óptimas condiciones para cirugías selectivas, en el caso de un reemplazo articular, deben de recibir una dosis de prednisona o un equivalente a 20 miligramos al día cuando sea posible. La terapia de estrés, que es lo que la dosis extra que se agrega a la terapia basal, depende mucho tanto de la duración y severidad del procedimiento quirúrgico, como veremos más adelante. Esto pues con el fin de disminuir el riesgo de una crisis suprarrenal. Sin embargo, bueno, cuando a pesar de que se administre esta dosis de estrés, debemos de tener en cuenta o sugerir al anestesiólogo y cirujano que se realice un monitoreo continuo para la vigilancia tanto de hipotensión, náusea, dolor abdominal, así como desequilibrios hidroelectrolíticos. Y bueno, esta tabla que muestra las equivalencias precisamente en el caso de la prednisona, y el resto de los glucocorticoides para su administración. Esta tabla es lo que les mencionaba, identificar el tipo de cirugía primero y saber si si esta es sometida o va a ser sometida a un estrés mínimo o un estrés importante, como es el caso de la, perdón, el reemplazo total de rodilla se considera un estrés importante, o por ejemplo las cirugías de columna o abdominales abiertos, o en el caso de las histerectomías. Principalmente los pacientes reumatológicos, como pues les he venido explicando, son los que se someten más a los reemplazos de cadera, de rodilla. Entonces, pues casi siempre van a estar en el grupo de un estrés moderado a mayor, ¿no? Entonces debemos de tomar en cuenta, por ejemplo, en el caso de una artroplastía de rodilla, se debe de administrar de 50 a 75 miligramos de hidrocortisona IV o de 10 a 15 miligramos de metilprednisolona. Esto el día de la cirugía. Sin embargo, ya si el paciente va a ser sometido a un reemplazo total de rodilla o una cirugía abdominal abierta, se debe administrar de 10 a 150 miligramos de hidrocortisona IV o 30 miligramos de metilprednisolona el día del procedimiento, y posteriormente regresar a la dosis basal
del paciente en 1 a 2 días. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Bueno, también es importante recordar la profilaxis tromboembólica en estos pacientes, ya que tienen el mayor riesgo de tromboembolismo venoso y pulmonar comparado con la población general. Se recomienda el uso de heparina de bajo peso molecular o no fraccionada en pacientes que sean sometidos a artroplastia de cadera o rodilla para reducir el riesgo de tromboembolismo venoso sintomático. En el caso del reemplazo articular de cadera, rodilla o que tengan una fractura de cadera, se debe de iniciar esta profilaxis tromboembólica 12 horas antes y si son sometidos a un reemplazo de cadera, se debe de continuar de 28 a 35 días y en el caso de un reemplazo articular de rodilla, de 10 a 14 días posterior a la cirugía. También es importante tener en cuenta la profilaxis antibiótica. Esta se debe de realizar en todo paciente que se ha sometido a un procedimiento de larga duración y los medicamentos que se indican de primera línea son la cefazolina o la cefuroxima, que deben de ser aplicados de 30 a 60 minutos previos a la cirugía. Este tratamiento debe de ajustarse de acuerdo a su peso y en caso de que tengamos pacientes con un peso mayor a 80 kilos, la dosis debe de ser duplicada. También es importante que pues suspendamos este tratamiento al ser profiláctico, pues que se suspenda 24 horas posterior al evento quirúrgico. Y en el caso de que tengamos pacientes que sean alérgicos a beta-lactamasas, pues está la vancomicina. Esta se aplica 1 gramo cada 12 horas por 2 dosis y no se continúa. Bueno, esta tabla, bueno, este diagrama, perdón, que les muestro es un resumen de lo que acabamos de ver. En la primera ventana o en el primer cuadro es lo que vimos al inicio, ¿no? Realizar una valoración médica, conocer los antecedentes, las comorbilidades, el tratamiento del paciente, la evaluación o la exploración física y conocer o investigar a través de los estudios de laboratorio e imagen si el paciente tiene algún compromiso, ya sea a nivel sistémico, en el caso de la valoración de las radiografías, si tiene alguna alteración o algún problema en la columna cervical que pudiéramos advertir al anestesiólogo. También podemos también identificar los problemas específicos, por ejemplo, en el caso del paciente con lupus eritematoso sistémico, los factores de riesgo, si tiene ya compromiso o daño a algún órgano específicamente, si está presente el síndrome antifosfolípidos y bueno, pues nada más. En la siguiente está la artritis reumatoide, identificar nuevamente si tienen algún compromiso a nivel renal o bueno, sistémico, ¿no? Cardiovascular, así como también la valoración de la columna cervical o si tiene algún antecedente de infarto. En el caso de estos pacientes, bueno, conocer igual su terapia, el tipo de inmunosupresores que utiliza, si tiene como coadyuvante los esteroides y pues establecer las pautas de tratamiento, ¿no? ¿Cuál medicamento suspender y cuál no? Recordar lo de la profilaxis antibiótica, que es lo que acabamos de ver, y pues también establecer un seguimiento postquirúrgico, ¿no? También y recordar que estos pacientes pues ameritan un seguimiento por rehabilitación y que está latente en el tiempo de recuperación el riesgo de tromboembolismo venoso o pulmonar. Y bueno, esto es el caso clínico que les voy a presentar. Es una paciente de 51 años, tiene antecedente de artritis reumatoide de 13 años de evolución, está en tratamiento con metrotexate, 7.5 miligramos semanal, prednisolona 5 miligramos cada 24 horas, infliximab 3 miligramos intravenoso cada 8 semanas y también tiene hipertensión arterial de 8 años de diagnóstico en tratamiento con lisinopril, 10 miligramos cada 24 horas, amlodipino 5 miligramos cada 24 horas y ácido acetilsalicílico 150 miligramos cada 24 horas. La paciente es sedentaria y refiere disminución del nivel de actividad.
A la exploración física, ella presenta deformidad en ambas manos con desviación ulnar y deformidad en cuello de cisne en múltiples articulaciones. La radiografía de manos muestra extensas erosiones articulares bilaterales y la paciente va a ser programada a una cirugía reconstructiva. ¿Alguien tiene alguna recomendación con respecto a lo que acabamos de ver? ¿Puedes regresar la anterior tanto, Andrea, por favor? Voy. Ok. Andy, ¿cuánto tiempo lleva tomando este esteroide? Porque nada más menciona la dosis de 5 miligramos cada 24, pero no dice por cuánto tiempo. Pues no lo especificaba, pero bueno, lo dejé como antecedente de los 13 años. Dejémoslo en los 13 años. Gracias. Pues bueno, aquí habría que ir por partes, ¿no? Ir desglosando qué recomendaciones realizar por cada uno de los medicamentos. Entonces, no sé si nos vamos ahí repartiendo, ¿no? La parte de, de los medicamentos. Por ahí mencionabas de los medicamentos que tomas, si quieres regresarte a la otra diapositiva para irlo discutiendo, ¿no? Porque si nos diste, de hecho, las pautas de cada uno de estos medicamentos modificadores de la enfermedad. Pero bueno, podemos empezar por las primeras, que por ejemplo la aspirina. ¿Cuál sería la indicación de lo de la aspirina, no? ¿Alguien que quiera participar en esa parte? Pues, como mencionó Andy, suspenderla de 5 días, 5 a 10 días previos a la cirugía, no dejarlo en la valoración perioperatoria. Sí, Lolita. El infliximab también, de acuerdo a las recomendaciones de la tabla, pues no se debe administrar previamente de 5 a 9 semanas. Okay. Sí, en el caso de ella, pues como dices, ¿no? Si se aplica cada 8 semanas, podríamos especificarle al anestesiólogo y al cirujano que se programe la cirugía en la semana 9 posterior a la última dosis de infliximab. En cuanto al, Lena, en cuanto al tratamiento antihipertensivo, no lo mencioné, pero ya lo hemos visto en otras clases. ¿Qué vamos a hacer con esa paciente? Pues creo que habíamos visto en clases anteriores que teníamos que ver en qué cifras de presión arterial estaba el paciente y que lo ideal pues era suspender el medicamento y reiniciarlo lo más pronto después de la cirugía. En el caso del tratamiento antihipertensivo, Sí, creo que sí, o más bien se continúa, o sea que el paciente tiene que estar tomando siempre sus antihipertensivos por el riesgo de que tenga una crisis hipertensiva y que se descontrole. okay. Bueno. Oye, Andrea, Dígame, doctor. Fíjate, si están cambiando de actividad, estás presentando buen caso, estás llevando bien la clase y cambiaste de actividad. Entonces, ¿no sería justo que abrieran sus cámaras? Y todos participamos en esta actividad, entonces, porque si no, todos están así como escondidos.
¿no? Sí, Sí, ella lo dijo abiertamente, ella explicó todo muy bien y el caso se puede resolver fácilmente con lo que ella estuvo explicando. Así como dijo Carlos, se va de medicamento en medicamento si quieres, ¿no? Eso se puede hacer sí, para las recomendaciones de valoración preoperatoria. sí. Entonces, a ver, que cada uno de ustedes vaya escogiendo, perdón, vaya escogiendo un fármaco en particular para poder recomendar, ¿no? Sí. A ver, adelante. A ver, Ana, tú sigues. Amlodipino, yo digo que ese sí se debe de suspender, ¿no? Porque pues al ser bloqueador de canal de calcio, si llega a tener interacciones, por ejemplo, pues con la cuestión esta de la anestesia, con bloqueadores neuromusculares y así, puede haber conflicto, ¿no? ¿O me equivoco? Ok. O sea, A ver, si quieres, ve por orden. Vamos a ver, dice tratamiento con metrotexato y después vemos lo que dices. Tratamiento con metrotexato. A ver, ¿te acuerdas qué íbamos a hacer con el metrotexato? ¿Qué dijo Andrea? Lo tienes que suspender, se recomienda que se suspenda antes de la cirugía. pues es que, o sea, al principio mencionaba la doctora que era, o sea, como que estaba relacionado al riesgo de infección y que no, pero como ya se mencionó también y ya lo mencionó el otro doctor, se da cada cierto tiempo, entonces podría cubrir, o sea, darse la dosis y posterior a eso alcanzaría a una semana después, programarse la cirugía para que no tenga como relación, pero pues según yo dijo que no había riesgo como tal de infección, entonces no habría problema. Ok, entonces vamos a ver, Jorge. ¿Tienes que suspender o no el metrotexato? Pues tendría que suspenderse pues en la semana que tiene, pues de acuerdo a la semivida, porque si no podría, pues perpetuar ahí una infección en el sitio quirúrgico o que tenga relación con, que disminuya pues la cicatrización. Entonces tendríamos que suspenderlo en la semana. Generalmente son 2 dosis a la semana, entonces con que se suspenda la semana previa sería Los suficiente. modificadores de enfermedad, Andrea dijo que esos no se tendrían que suspender, ¿cierto, Andrea? No se suspenden los fármacos, sulfasalacina, la hidroxicloroquina, leflunomida y metrotexate. La Se terapia aplican o se toman los mismos días. y la terapia biológica se implica más riesgo, ¿no? Sí, esa es la que sí implica más riesgo, tanto de infecciones de sitio quirúrgico como retraso de la herida. Ok, De entonces, la ¿qué vas a cicatrización. escribir? A ver, Daniela, ¿qué vas a escribir ahora que te toca a ti? Primero, en relación al metrotexato, rápido. Que no se deben suspender, no suspender metrotexate Ok, en ningún momento. el metrotexate. Vamos al que sigue. Está bien, prednisolona. Vamos a ver, prednisolona. A ver, Estrella. Bueno, las que tienen más experiencia, vamos. Lolita, venga, prednisolona. ¿Tienes tu micrófono apagado? Pues por la dosis de prednisolona que tiene y desconociendo el tiempo de evolución, queremos pensar que tiene largo tiempo con el uso de corticoides. Por lo tanto, se indicaría terapia de sustitución con corticoides. El tipo de cirugía al que se va, tengo que valorar el tipo de cirugía al cual se va a someter el paciente. Es una reconstrucción nada más de las manos, ¿no? Es carpal, ajá, de liberación de túnel del carpo. Entonces es una cirugía de riesgo moderado. Tengo entendido a lo que dices ahorita. Ah, de riesgo de pequeño Sería de riesgo. riesgo bajo. Sería bajo. Serían. Entonces, pues, lo que ya mencionaste, entonces es aplicarle 25 miligramos de hidrocortisona o bien 5 miligramos de metilprednisolona.
Ok. Ok, entonces Solamente el día de los... aplique, suspenda la prednisolona que está tomando, suspenda la prednisolona un día antes y aplique 100 miligramos o 75 miligramos de hidrocortisona IV. Es que yo tenía entendido que era, por ejemplo, suspendes el esteroide que estaba tomando el paciente el día previo a la cirugía y en la noche previo al procedimiento quirúrgico le indicas al paciente que se administre, por ejemplo, 25 miligramos de hidrocortisona y luego se tiene que administrar 25 miligramos cada 8 horas por 24 horas. Y ya posteriormente, esta dosis de esteroide en el segundo día posterior a la cirugía le vas a indicar que se tiene que reducir a la mitad. Al 50%. Si le administraste al 50%, si le administraste, por ejemplo, 75 miligramos en 24 horas, le vas a administrar pues 35 miligramos en el segundo día. Y a partir del tercer día ya le puedes reiniciar lo que era el esteroide que utilizaba previamente el paciente. Ok. Andrea, ¿de acuerdo? Sí, tal vez no, ahí me faltó especificar eso, pero sí es como lo dice Lolita, administrar el medicamento cada 8 horas, 24 horas, y al día siguiente reducir la dosis al 50% y el tercer día ya regresar a la dosis habitual. Pero sí, tiene razón Lolita. Bueno, escríbelo entonces, lo vas a escribir y le vas a poner, se suspende prednisolona el día anterior a la cirugía, ¿cierto? Sí. Ajá. Y a iniciar por la noche. Iniciar por la noche, a ver, venga. Los 25 miligramos que le tocan, ¿no? Puede ser de hidrocortisona. Okay. Hidrocortisona. O bueno, es que era nivel. ¿Cómo se la vas a aplicar? Está en su intravenosa. casa. Está en su casa. Ah, pues se puede aplicar intramuscular también. Pero eso solamente, bueno, yo lo veo como para casos de urgencia. No, no es cirugía electiva, le van a quitar la van a arreglar la mano. Está en su casa. ¿Cómo Pues, se aplica la hidrocortisona? Hay tabletas de hidrocortisona también, vía oral, pero... Sí, ¿y es lo mismo? ¿Se vale? A ver, no sé, Andrea. doctor. Eso sí, no lo sé, doctor. Bueno, la biodisponibilidad en general no cambia mucho. Oral es mucho más rápida, intramuscular o intravenosa, ¿no? Pero le puedes decir, sí, puede aplicarla. Y en la mañana que llegue, lo canalizas o la canalizas y parece mujer y aplicas la otra dosis intravenosa, ¿no? Así es. Yo creo que ya pasarían 8 horas de que se aplicó la primera dosis, por ejemplo, intramuscular. Entonces la siguiente la puedes pasar intravenosa, no necesariamente. ¿Está bien? Sí. Así podrías hacerlo, ¿no? Y continuar con la dosis intravenosa. Sí. El primer día de la cirugía. ¿Está Ajá. bien? Sí. 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 Bueno, supongamos que va a su casa, ¿qué le recomiendas al siguiente día? Nada más estamos con el esteroide, ¿eh? Que se aplique la mitad de la hidrocortisona, es decir, le tocan 75 miligramos. Tal cual. Tal cual, ¿no? ¿Está bien? Sí. Bueno, a ver. Entonces, la que sigue es, ¿en qué vamos? El infliximab, que ya había dicho Nefta. Ajá, a ver, entonces, a ver, Estrella, ¿tú te acuerdas qué era eso? ¿Lo has usado alguna vez? No, seguramente no. No, pero sí decía que había comentado... Vamos con Carlos, entonces. Ok. Pues un bloqueador de los receptores del TNF se utiliza generalmente pues en pacientes con artritis reumatoide o lupus como modificadores de enfermedad y pues bueno, con ellos la indicación de como tal en específico del infliximab es que se suspenda al menos una semana previa al evento
evento quirúrgico y después se pueda reiniciar una semana posterior al evento. Bien, cuando estás viendo a la paciente, han pasado 3 semanas de que se lo puso. Entonces, tienes que contar otras, ¿cuánto? Cada 8 semanas. Tienes que contar otras 4 semanas. Sí, de hecho, lo que se recomienda es de que... Dice, se opera tal semana, ¿no? Que sea la mitad. Lo que se recomienda es de que si es obviamente una cirugía electiva, sea a la mitad de este transcurso de las 8 semanas, que caiga a la mitad de la administración del medicamento. Ok, Andrea, no sé qué tanta dificultad tengas ahí en el seguro para reprogramar o programar una cirugía así. Ah, pues sí, es muy difícil, porque aunque se programe o le digamos al cirujano tal fecha, pues ya sabe lo que pasa. O sea, llega la fecha y la reprograman o algo así puede suceder. Ok. Entonces... Ahí es el reto de que coincida esto, ¿no? La programación y que no se difiera la cirugía. Porque una vez que se difiere la cirugía, pues ahora sí le dan fecha para cuando haya disponibilidad. Ok, entonces también tienen que considerar esa, ¿no? Sí. Ok, entonces la que sigue, ya, ¿dudas? A ver, Estrella, Ana, Lena, ¿dudas ahí? ¿No? La que sigue. La que sigue, hipertensión arterial, 8 años de diagnóstico, lisinopril. A ver, vamos a ver lisinopril. Neftalí. Sí, doctor. Tratamiento antes de la cirugía, un día antes, 8 horas antes, 4 horas antes, o no lo suspenda. Tómelo como siempre. Yo digo que lo tome como siempre, doctor. Bueno, no lo va a tomar, si lo operan en la mañana, no lo va a tomar en el momento de la cirugía, ¿no? Ah, bueno, pues no. Pero, o sea, un día antes sí que lo tome normal. Ok. ¿De acuerdo? ¿Hay controversia? ¿Nada? ¿Todo bien? No, estoy de acuerdo. Los CIECAS los CIECAS y los ARAS en sí se tienen que suspender por lo menos el día previo a la cirugía. Los calciantagonistas se pueden indicar el día de la cirugía porque tampoco queremos que el paciente esté hipertenso, pero con vigilancia. Entonces yo sí le suspendería el lisinopril. Bueno, no se lo daría en la mañana y en lo de pino sí se lo daría para evitar el riesgo de que tenga hipertensión en la cirugía. Nada más con vigilancia estrecha de la presión arterial, de monitorización cardiohemodinámica. De hecho, en el contexto de una cirugía que no tiene o no cardíaca y con bajo riesgo y que no tengamos un alto riesgo de disfunción ventricular izquierda, se pueden continuar adecuadamente los YECAS en esta paciente. Bueno, yo en lo personal podría continuar yo indicaría la continuación del YECA en este contexto de la paciente que se va a someter a ese procedimiento, ¿no? Ok, de acuerdo. No sé. Ajá. Vamos a, entre un paréntesis, no, o eso lo dejo, no sé, mañana ¿qué van a ver? ¿Qué vamos a ver o qué? Es su día, doc. ¿Cuál? Es su día, o sea, usted dice que quiere que hagamos y ponemos otros casos clínicos de los temas que vimos. Entonces traen otros casos clínicos para hacer, bueno, estoy escribiendo aquí algunas cosas, pero sí vale la pena que traigan también casos clínicos, ¿no? Sobre todo presentar unos temas. Ahora, lo que decía Ana, que no entendí muy bien acerca de amlodipino. Jorge, a ver, ¿qué haces con el amlodipino? Cada 24 horas dice que lo toma, entonces yo creo que no hay ningún problema que lo tome la noche previa, antes de su cirugía, si es en la mañana. Ok, creo que Ana tenía algunas dudas en cuanto al mecanismo de acción o algo así, ¿no?
bueno, porque es un bloqueador de canales de calcio, pero pues en realidad con respecto a los anestésicos, pues no hay como que, como tal, una interacción fuerte con alguno de esos anestésicos. Tal vez la duda era por el uso de la lidocaína, que tal vez podría pues hacernos ruido, pero el mecanismo es local, entonces, sobre todo en cirugía, bueno, en anestesias epidurales o sí, pero realmente una interacción sistémica, pues no, como tal no hay. Ok. Bien, entonces le vas a decir, tome su tratamiento como siempre de amlodipino y lisinopril, ¿ok? Sí. Bien. Bien. Ok. Andrea, ¿algunas consideraciones adicionales antes de que nos vayamos? No, ninguna. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Vas a seguir? Porque, bueno, ya me tengo que ir yo. Ya, no, pues ya nada más era la conclusión, o sea, como lo que decían, ¿no? Seguir con especificarle al paciente cuáles son las recomendaciones y pues es lo que estamos concluyendo ahorita, ¿no? La temporalidad, vigilar en caso de que merite la dosis de estrés. Aquí iniciar pues la deambulación temprana para prevenir el riesgo de tromboembolismo venoso, ya que no compromete ninguna extremidad pélvica, entonces pues nada más. Okay. Eso es todo. Igual la siguiente clase, Doc, vamos a ver la parte de antiagregantes plaquetarios y anticoagulación. Para no spoilear tanto la clase de la siguiente semana, pues así nos podemos quedar con esa parte de la aspirina, ¿no? Que bueno, nada más conocer y recordar que se suspendería en este caso, pues 5 a 7 días antes, ¿no? De la cirugía, y se podría reiniciar de 24 a 48 horas posteriores a la cirugía. Pero ya para casos más específicos lo vamos a estar viendo la siguiente semana. Por ahí vamos a hacer un ejercicio parecido a este que nos trajo la doctora Lagunas. Nos vemos mañana porque me tengo que ir. Bueno, pues yo tengo una duda. Sí. Tengo una duda. ¿Hay alguna recomendación o son las mismas recomendaciones en caso de que sea una cirugía de urgencia? ¿Y también hay alguna contraindicación o para aplazar alguna cirugía? Pues solamente, por ejemplo, pero a lo mejor ahí tendría que ser más específica como para atrasar alguna cirugía respecto a que, no sé. O sea, que el paciente, por ejemplo, no sé, estuviera con una enfermedad activa o algo así, o alguna característica de los pacientes con alguna enfermedad reumática que sea necesario que se suspenda la cirugía en ese momento y se necesite aplazar. Pues no, o sea, de la bibliografía que encontré, el único problema es que lo que está más documentado es en pacientes tanto con lupus como con artritis reumatoide en la cuestión de cirugías ortopédicas. Solamente recuerdo que te lo checo, te lo digo mañana, porque eso sí recuerdo haberlo leído en algún punto. Es identificar tanto la severidad, por ejemplo, en el caso de los pacientes con lupus eritematoso, la severidad de Entonces, de acuerdo a si está severo o no, las pautas cambian, pero te lo digo mañana. Sí, no, de hecho, pues bueno, si es una cirugía de urgencia, pues lo que tendríamos que estar verificando es la parte de los medicamentos, ¿no? Casi todos se pueden continuar, los únicos, como comenta Andrea, dependiendo si es un lupus que le llaman severo, que tenga manifestaciones hematológicas, manifestaciones renales, o sea, en otros órganos con disfunciones, ahí se deben de continuar todos los medicamentos. Si no tiene estas disfunciones específicas, en el caso de lupus, por ejemplo, el ácido micofenólico, la cetoprina, la ciclosporina, se deberían de suspender, ¿no? Si no está activo, si no tiene ninguna otra disfunción, se deben de suspender esos medicamentos porque son los que ahí comenta la revisión que de hecho lo puso esta Andrea del 2017, que son los que sí se han relacionado con mayor riesgo de infección y de alteración en la cicatrización. Entonces son los que podríamos suspender por el momento, porque luego nos queda la duda, vamos a urgencias, resulta que es una urgencia, lo tienen que pasar al paciente, a lo mejor tuvo una
fractura de cadera, y pues bueno, ya la tienen que pasar. Pues lo único, estos medicamentos, como hemos visto, muchos traen ácido micofenólico o traen ciclosporina, satoprina, pues estos se podrían suspender en caso de que no tenga ninguna otra disfunción. Si tiene manifestaciones hematológicas, neurológicas, nefrológicas, pues bueno, ahí habría que continuar con todos los medicamentos, que son las recomendaciones que se hacen en esa revisión. Pero no sé si alguien tenga algo diferente o algo más. Gracias. Sí, mira, ahorita mencionaste un medicamento que es el ácido micofenólico. Habitualmente este medicamento se utiliza pues aquellas personas que tienen nefropatía lúpica para controlar la actividad. Y este medicamento, el problema que tiene es que interfiere en el proceso de cicatrización posquirúrgica, ¿no? Y hay un poco de controversia en qué momento volver a reiniciar el medicamento o no. Se dice que si clínicamente después de 5 a 7 días la herida quirúrgica ha reparado y no tiene datos de discencia o complicaciones, se puede reiniciar el ácido micofenólico. Seguramente también la van a contactar a usted para hacer alguna... Bueno, muy bien. Si gustan, ya para mañana seguimos entonces con los casos clínicos y las dudas. Ok. ¿Sale? Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno.